Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en emiliohernandezfotografo.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo añadir una sombra a un retrato, a un primer plano de una fotografía de un modelo. Vais a ver que es un trabajo muy sencillito y que se tarda nada en hacer. Y bueno, pues vamos al lío. Y bueno, pues ya estamos aquí en Photoshop. Aquí tenéis el trabajo ya realizado con esa sombra creada. Fijaos que en esta foto ni siquiera el fondo es real. Si quito el fondo, ya tengo a la modelo recortada, a la que le he añadido un fondo. Por supuesto, la sombra no es la real si la tenía la foto. Y bueno, pues se la hemos añadido para crear esa sensación de que la modelo está ahí delante de esa pared. Lo primero que vamos a hacer es ocultar el trabajo ya realizado. Voy a coger la capa 8, que es la que tiene la sombra, como podéis ver, y la voy a arrastrar debajo de la pared, con lo cual ya tenemos la imagen sin sombra. Una vez que tenemos la foto original sin sombra, lo que vamos a hacer es posicionarnos sobre la capa del fondo. A esta capa, que es la pared, la vamos a llamar pared. Pues nos vamos a posicionar sobre la capa pared y vamos a crear una nueva capa. Esta nueva capa la vamos a poner en modo de fusión multiplicar y vamos a seleccionar la máscara de capa. ¿Cómo? Pues manteniendo pulsada la tecla control, lo que tengo que hacer es pulsar sobre la máscara. Y como ves, se selecciona la máscara que tiene esa capa. Una vez que tengo la máscara seleccionada, lo que voy a hacer, voy a venir a mi bote de pintura y voy a buscar un color oscuro de la propia imagen. Por ejemplo, voy a buscar ese color. Una vez que tenemos el color oscuro seleccionado, con el bote de pintura y el color frontal que acabamos de seleccionar, vamos a hacer un toque dentro de la selección. Y lo que tenemos ahora, voy a ocultar a nuestra modelo, es a nuestra modelo, la imagen de nuestra modelo en color oscuro. Vuelvo a poner la imagen de nuestra modelo y pulso control D para eliminar la selección que tenemos ahora mismo realizada. Bien, como vemos aquí viene luz desde la izquierda y también viene luz desde la derecha. Vamos a sacar la sombra por el lado derecho de la modelo, como si fuera esta luz que tiene aquí en el hombro, esta luz que viene de la izquierda, la que va a crear esta sombra. Posicionado sobre la capa 9, a la que vamos a llamar sombra, vamos a posicionarnos sobre la capa sombra y vamos a pulsar control T para entrar en los modos de transformación de esta capa. Vamos a estirar esta capa hacia la derecha. Para ello, con la tecla mayúscula vamos a seleccionar este nodo y vamos a estirar hacia la derecha. Como veis, la sombra empieza a aparecer detrás de la modelo. Si esa foto viene desde la izquierda y desde arriba, lo lógico es que aparezca la sombra por el lado derecho y un poco más bajo que nuestra modelo, con lo cual voy a bajar esta sombra un poquito y la vamos a dejar colocada pues más o menos por ahí. Eso ya es cuestión vuestra donde vais a dejar la sombra. Tendréis que analizar la iluminación de la fotografía o recordar cuando hiciste la fotografía donde estaba el foco para simular esa sombra que nos crearía ese foco en la fotografía. Una vez que tenemos la sombra colocada en su sitio y del tamaño que deseamos, vamos a aceptar la modificación que hemos hecho. Y si os fijáis, esta sombra tiene los bordes muy duros, tiene unos bordes muy definidos. Una sombra no puede tener estos bordes, tiene que ser unos bordes difusos, y además esa sombra tendrá esos bordes más o menos difusos cuanto más lejos esté o se encuentre la sombra del modelo que está creando esa sombra. Vamos a posicionarnos sobre la capa sombra, vamos a venir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y lo que vamos a hacer ahora es buscar el desenfoque que se ajuste pues eso, a la distancia que había entre nuestra modelo y la pared, y que se ajuste también al tipo de iluminación, en fin, que una sombra que se ajuste a la imagen que tenemos delante. Yo voy a subir este desenfoque hasta que vea que encaja con esta fotografía. Como podéis ver, cuanto más subo el desenfoque, más difusos se hacen esos bordes, lo que nos simula que esa sombra está más lejos de nuestra modelo. Creo que ahí nos hemos pasado en exceso para lo que yo quiero para esta foto, y quizá lo vamos a dejar, pues yo creo que ahí me gusta un poquito menos, pues lo vamos a dejar por ahí, ¿vale? Le damos OK, ya tenemos esa sombra, pero vemos que esa sombra es demasiado negra. Es como que la modelo está demasiado pegada a la pared y no corresponde. Por un lado tenemos una sombra con unos bordes bastante difuminados, lo que indica que la modelo no está tan pegada a la pared, pero por otro lado vemos una sombra muy oscura que nos indica que la modelo está pegada a la pared. Vale, para solucionar este problema lo que vamos a hacer es, posicionado sobre la capa sombra, vamos a bajar la opacidad de esa capa hasta que tenga la oscuridad
que se ajuste a la imagen que tenemos delante. Y yo creo que la opacidad, pues para esta imagen estaría bien ahí. Bien, una vez que hemos terminado, estoy viendo que quizá la sombra debiera estar un poquito más abajo. Voy a pinchar sobre la herramienta de selección, pincho sobre la sombra y tiro de ella hacia abajo, ¿vale? Y la voy a dejar, yo creo, por ahí un poquito más a la derecha, vale, y la voy a dejar por ahí. Le voy a bajar un poquito más la opacidad y la voy a dejar ahí, lo voy a redondear al 25%. Y ahí tendríamos nuestra sombra ya creada. Como habéis podido ver, el trabajo ha sido muy sencillito. Bien, nos hemos colocado entre nuestra modelo y el fondo, teniendo en cuenta que ya teníamos recortada nuestra modelo del fondo de la fotografía. Hemos añadido una capa nueva y fijaos que algo muy importante, hemos puesto el modo de fusión de multiplicar. El modo de fusión multiplicar va muy bien a la hora de crear sombras. Después hemos seleccionado un color de la propia fotografía, hemos buscado un color oscuro del muro, este puntito, para que la sombra tenga unos tonos similares a los de la que ya tiene la fotografía. Y bueno, pues seleccionando la máscara de capa de nuestra modelo, que la recorta del fondo, con el bote de pintura, con el color frontal que acabamos de seleccionar, le hemos volcado sobre esa selección. Hemos eliminado la selección y hemos colocado la sombra un poquito más abajo y más a la derecha, teniendo en cuenta que en este caso el foco venía de la izquierda y de arriba. Como recordaréis, los bordes eran demasiado duros, con lo cual hemos añadido un filtro de desenfoque gaussiano hasta que se ajuste a la imagen con la que estamos trabajando. Y por último le hemos bajado la opacidad para que no sea tan oscuro y de la misma forma se ajuste como os decía antes, a la imagen a la que estamos añadiendo la sombra. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis visto que era un vídeo muy facilito, espero que os haya gustado y si ha sido así, dadme vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Hasta pronto.